Vale, bueno, buenas tardes. Para los que no me conozcáis, yo soy Laura González, soy una estudiante predoctoral que en este momento me encuentro en el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, en el SERIDA, pero bueno, comencé mis andaduras por la Universidad de Oviedo, concretamente en el Departamento de Morfología y Biología Celular, bajo la supervisión de la doctora Ana Coto Montes, y bueno, ahí empecé a desarrollar mi primera parte de la tesis, en la que obtuve los resultados de los que os voy a hablar a continuación y que dieron lugar al trabajo que os voy a presentar ahora. Que toma por nombre el interactoma celular en la sarcopenia durante el envejecimiento. Bueno, la sarcopenia es una de las la principales consecuencias que tiene es la dependencia, la sarcopenia es una de las principales consecuencias de dependencia relacionada con la edad. Se define como un síndrome geriátrico que está caracterizado por la pérdida de masa y de función del músculo esquelético y además se presenta con una incidencia creciente y diversas causalidades. Hasta hoy, las alteraciones celulares que explicaban la sarcopenia lo hacían a través de una desregulación entre la tasa de síntesis y degradación de proteínas musculares. Sin embargo, la información clínica señala que una comprensión molecular más profunda ayudaría a la prevención de la sarcopenia y a la dependencia y a la discapacidad causada por ella. Por eso decidimos estudiar el interactoma celular que subyace a este síndrome. Bueno, ¿y qué es el interactoma? El interactoma es el conjunto de procesos fisiológicos que tienen lugar en el interior de la célula y que de forma pautada, simultánea o enlazada permiten que esta célula pueda vivir en condiciones normales, que puedan superar eventos adversos o que ante el fracaso puedan inducir su propia muerte. Este proceso está ampliamente aceptado a nivel fisiológico, pero sin embargo está muy poco estudiado a nivel patológico, cuando sin embargo la concatenación de daños es inevitable en un entorno tan controlado como es el celular. Se sabe que la pérdida de autonomía y el envejecimiento se relacionan con el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es cuando se produce un desbalance entre las especies reactivas de oxígeno producidas por el organismo y los mecanismos antioxidantes que tiene la célula. Entonces, cuando estas especies reactivas de oxígeno superan en gran medida los mecanismos antioxidantes de la misma, se produce un desbalance, un desequilibrio redox que va a dar lugar a este estrés oxidativo que provocará el catabolismo de las fibras musculares y en última instancia dará lugar a la pérdida de masa muscular. Aunque todos los orgánulos son fundamentales para el correcto funcionamiento de la célula, es evidente que en el caso de las fibras musculares, por su importancia en la actividad muscular, son fundamentales el retículo endoplásmico rugoso por su papel en la síntesis de proteínas y la mitocondria por su papel en la producción de energía. El retículo endoplásmico rugoso es un orgánulo que, como veis, se localiza donde veis en la imagen envolviendo a las miofibrillas y que va a tener dos funciones principales. Una va a ser la síntesis proteica y otra va a ser un control del proceso de plegamiento de las mismas, es decir, realiza como un control de calidad. Lo que ocurre es que ante una situación de estrés celular, el retículo endoplásmico reduce su capacidad de síntesis y de plegado de proteínas, por lo que se acumulan en el lumen de este proteínas desplegadas o mal plegadas que van a provocar un estrés del retículo endoplásmico y a su vez van a activar la respuesta a proteínas desplegadas o también conocida como UPR. La respuesta a proteínas desplegadas se activa para tratar de recuperar la homeostasis celular y lograr la supervivencia de la célula. Esta respuesta se inicia en el retículo endoplásmico a través de tres proteínas transmembrana, IRE1, PERC y ATF6, que lo que hacen es activar mecanismos de señalización independientes para tratar de recuperar esta homeostasis. Ahora os voy a comentar un poco qué es lo que hace cada una de estas vías y los mecanismos que activa. Y bueno, en el caso de PERC, a través de la fosforilación de este factor de transcripción, lo que hace es detener la síntesis proteica. La activación de la vía ATF6 lo que hace es activar genes que van a estar implicados en la síntesis de chaperonas y de lípidos. Y por último, la vía IRE1 lo que hace es intentar mejorar las funciones del retículo endoplásmico y entre ellas lo que hace es mejorar el plegamiento de las proteínas. Lo que pasa es que esto no siempre es posible y a veces eso no sucede y por lo tanto también va a tener que llevar a cabo la degradación de estas proteínas que están mal plegadas. En ocasiones, estas proteínas van a tener unas estructuras un tanto complicadas, unas geometrías
muy variables y por tanto van a presentar unas restricciones estructurales que no les va a permitir pasar la cámara proteolítica del proteasoma y por tanto la única opción que les queda es ser degradadas por un proceso autofágico. Y además hay muchos estudios que saben que hay una relación íntima entre la activación de la vía IRE1 y la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Bueno, pues la autofagia es un mecanismo de supervivencia celular donde las células degradan componentes disfuncionales y agregados proteicos para recuperar esta homeostasis celular. La autofagia es un proceso que se va a dar en diferentes fases y asociadas a estas fases, a cada una de ellas, vamos a tener unos determinados biomarcadores. En este estudio lo que hemos hecho es optar por aquellos biomarcadores que van a estar presentes y asociados a las primeras fases de la autofagia, en las primeras etapas. Ahora sí. Pero vamos ahora otra vez. ¿Sigo? En el caso de las células satélite, estas son una población heterogénea de células madre necesarias para el correcto desarrollo, reparación, homeostasis y senescencia muscular. En este caso, bueno, este tipo de células también se localizan en una situación periférica y se sabe que existe una correlación entre la pérdida de la actividad de las células satélite y la reducción de la capacidad de regeneración muscular durante el envejecimiento. Por tanto, para el tratamiento de la sarcopenia resulta necesario el conocimiento de la interacción de todos estos mecanismos con la pérdida muscular y también de la interrelación que se va a dar entre todos ellos. En este estudio lo que evaluamos fueron las diferencias que se da entre el interactoma sarcopénico de personas dependientes, es decir, que no tenían movilidad, frente al de las personas sarcopénicas independientes que sí que tenían una cierta movilidad. Por tanto, las diferencias que vimos a nivel celular, molecular y tisular evidencian la correlación que existe entre la sarcopenia y la dependencia y también nos hace ver aquellos biomarcadores o aquellos mecanismos biológicos que van a ser imprescindibles a la hora de dar con una dependencia sarcopénica. En este estudio lo que hicimos fue analizar biopsias de tejido muscular esquelético de 30 pacientes sanos, que sabíamos que estaban sanos, ya que una de las cosas que hicimos fue mirar el índice de comorbilidad de Charlson, y todos estos pacientes superaban los 70 años. Todos ellos pertenecían a la cohorte IPA y las biopsias se les extraían en el momento en el que se sometían a una cirugía de fractura de cadera en el Hospital Monte Naranco. Este estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki
y todos los pacientes dieron su consentimiento informado por escrito. A la hora de tratar de separar a las dos condiciones experimentales, una de las cosas que hicimos fue, lo que hicimos fue mirar el índice de Bartel. Este índice lo que hace es ver los problemas que una persona puede tener a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, en función de este índice de Bartel, separamos a los 30 pacientes. Por un lado, teníamos 15 pacientes con independencia funcional que tenían un índice de Bartel entre 100 y 90, y por otro lado teníamos a 15 pacientes con dependencia funcional severa y un índice de Bartel entre 40 y 0. La conclusión principal del estudio fue que los ancianos dependientes presentaban graves alteraciones en su interactoma celular a nivel del músculo esquelético, confirmando el desarrollo de una sarcopenia exacerbada que dificultaba seriamente el movimiento de los pacientes o directamente lo impedía. Y ahora a continuación os voy a comentar un poco las alteraciones que tuvieron de manera independiente estos pacientes a lo largo del estudio. En cuanto al retículo endoplásmico, los pacientes dependientes el retículo endoplásmico de los pacientes dependientes presentaban una reducción de la capacidad de plegamiento y de síntesis de las proteínas, por lo cual en el lumen del retículo endoplásmico de estos pacientes se acumulaban proteínas desplegadas o mal plegadas que promovían el estrés del retículo endoplásmico y activaban la UPR. En concreto, se activaban 2 de las 3 vías de la UPR, IRE1 y ACF6, que van a estar íntimamente relacionadas con facilitar la tolerancia celular al estrés crónico. En el caso de PERC, fue una vía que vimos que no tenía diferencias significativas entre ambos grupos de pacientes, y lo que se sabe es que esta vía es más drástica y su activación está vinculada a cambios esenciales en el funcionamiento celular. Hay otros estudios que veían que incluso se puede dar una ausencia de cambios o una reducción de la activación de esta vía con la edad, por lo que consideramos que esta vía es más sensible al daño inducido por esta. Por lo tanto, la cascada de respuestas celulares frente al daño de la síntesis proteica se mantiene en el músculo dependiente, aunque se reduce drásticamente al bloquearse mecanismos esenciales dependientes de PERC como la autofagia y la respuesta antioxidante. En la autofagia, la autofagia tiene un papel esencial en el mantenimiento de la calidad de las proteínas celulares, pero sin embargo reduce su eficiencia con el envejecimiento. Esto hace que se acumulen autofagosomas y por tanto se dificulta el transporte vesicular en la célula. En nuestros resultados lo que vimos es que los pacientes dependientes tenían un proceso autofágico alterado. Esto lo vimos tras medir LC3, en este caso la tasa autofágica, LC3-2 entre LC3-1, que estaría relacionado con la formación de autofagosomas, y también P62, que es un marcador de degradación de los agregados de proteínas ubiquitinizadas. Lo que vimos es que en realidad en este tipo de pacientes no se producía una reducción del proceso autofágico en la evolución desde la sarcopenia independiente a la sarcopenia dependiente, sino que realmente en este tipo de pacientes lo que ocurría era un bloqueo total de la autofagia y por tanto la célula se quedaba sin su principal mecanismo de supervivencia y de recuperación. Hasta ahora los marcadores de los que os he hablado van a estar relacionados con la macroautofagia, pero sin embargo también decidimos mirar otro tipo de autofagia, como es la autofagia mediada por chaperonas. Esto lo hicimos a través del análisis de un biomarcador, uno de los biomarcadores principales de este proceso, que es el LAMP2A, y lo que vimos es que la autofagia mediada por chaperonas se incrementaba significativamente en los ancianos dependientes. Por eso, en ellos, este tipo de autofagia trataba infructuosamente de ocupar el lugar de la macroautofagia. Se ha visto en otras situaciones de estrés que estos dos tipos de autofagia van a tener una evolución disonante y, por tanto, se cree que tiene una acción secuencial y relacionada entre las dos vías. La autofagia mediada por chaperonas también se incrementa frente a diferentes estresores y es un elemento clave en la regulación del metabolismo de los lípidos y de la glucosa. Por lo tanto, todas las alteraciones de las que hemos hablado hasta ahora también van a afectar indirectamente a otro de los pilares fundamentales que tiene la célula, que es la producción de energía. En cuanto a la fosforilación oxidativa mitocondrial, lo que vimos es que la dependencia funcional provocaba un descenso de los principales complejos de la cadena de transporte de electrones, principalmente de los complejos 1, 3, 4 y 5, pero sin embargo el complejo 2, que actúa como un mecanismo compensatorio para apoyar el metabolismo mitocondrial cuando el complejo 1 está comprometido, no presentaba diferencias entre ambos grupos. Al tener estos resultados en conjunto, lo que vemos es que la dependencia funcional disminuye la capacidad mitocondrial y por tanto también va a disminuir la producción de ATP a nivel muscular.
Sabemos que las mitocondrias tienen un papel esencial en el desarrollo de la sarcopenia y que solamente la eliminación de las mitocondrias disfuncionales podría prevenir el daño muscular. Pero ¿qué ocurre? Que, como os he comentado hasta ahora, en los pacientes dependientes existe un bloqueo de la autofagia y, por tanto, está impedida su capacidad de recuperación. También analizamos el estrés oxidativo y la inflamación. Y todas estas alteraciones mitocondriales lo que hacen es aumentar significativamente los niveles de las especies reactivas de oxígeno. Lo que ocurre es que cuando hay un problema en la cadena de transporte de electrones, esta es una de las principales fuentes de producción de las especies reactivas de oxígeno, las cuales a su vez pueden provocar el desacoplamiento de la cadena respiratoria y por tanto se crea como un círculo vicioso que lo que hace es potenciar el daño inicial y también modular la calidad final del músculo esquelético. Lo que vimos es que en los pacientes que tenían una dependencia funcional, estas especies estaban incrementadas y por tanto había un daño a macromoléculas clave como son lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y además de todo esto, otra de las cosas que ocurría es que también presentaban un descenso en sus principales enzimas antioxidantes, como son la superóxido y la catalasa, pero además también tenían un descenso de su actividad antioxidante a nivel global y también presentaban una mayor oxidación de sus lípidos. Además, también se sabe que existe una correlación entre el estrés del retículo endoplásmico y el estrés oxidativo, por lo que el daño oxidativo podemos decir que tiene un origen multifactorial. Si esto era poco, otra de las cosas que vimos es que estos pacientes tenían un aumento de la inflamación. Y esto lo vimos a través del análisis de dos citoquinas, como son el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6, que también aparece incrementada en estos pacientes. Un descenso en la capacidad de producción de energía a nivel mitocondrial y un daño en la síntesis de proteína va a tener una afección directa en la contractibilidad de las células musculares. Por lo tanto, lo que vimos es que en los pacientes dependientes, la reducción de moléculas que van a estar relacionadas con estos procesos, así como en el fortalecimiento de las fibras musculares y su protección, como es por ejemplo la distrofina, que es la que os marco ahí, pues no hacían más que confirmar esta aseveración. La síntesis de proteínas y la producción de energía son una de las cosas necesarias y básicas para que pueda llevarse a cabo la actividad celular. Lo que ocurre es que cuando una de estas dos cosas está afectada, esto va a crear como un efecto en cascada que va a tener efectos negativos en el resto de los mecanismos celulares. Por lo tanto, muchas veces a la célula no le queda más remedio que llevar a cabo la muerte celular. ¿Qué pasaba en nuestros pacientes? Que tenían un problema en la síntesis de proteínas, tenían un problema en la producción de energía y además les fallaba su mecanismo de supervivencia que estaba bloqueado, que era la autofagia. Por tanto, no nos sorprendió nada ver cómo también se incrementaban aquellos marcadores proapoptóticos que iban a llevar a cabo la muerte de la célula. Por tanto, los pacientes dependientes tenían una clara activación de la apoptosis y esto lo vimos gracias a que descendían proteínas antiapoptóticas como es BCL2, pero además se incrementaban proteínas proapoptóticas y la caspasa 3 y la caspasa 7. Por tanto, había una pérdida celular. Esto también nos lleva a una conclusión y es que la apoptosis muscular no se relaciona necesariamente con el envejecimiento, sino con la sarcopenia severa, ya que los individuos independientes del mismo grupo de edad tenían niveles reducidos de estos marcadores. En cuanto a la pérdida de masa muscular que está inducida por la edad y promovida por esta apoptosis, solamente sería capaz de materializarse cuando la capacidad regenerativa muscular esté afectada. Esto lo vimos que ocurría en nuestros pacientes, también los pacientes dependientes, ya que veían reducidas los factores reguladores miogénicos, MIO-D, MIF5 y MIF6, pero también PAC7, que es un marcador de las células satélite. Además, también vimos cómo estos pacientes presentaban un incremento de la miostatina, que es un regulador esencial de la degradación del músculo esquelético. Se sabe también que la miostatina va a tener un efecto antiproliferativo y se vio en algún que otro estudio que la miostatina aumentaba en personas mayores con atrofia muscular que estaba inducida por la inmovilidad, pero sin embargo se atenuaba su regulación una vez que estas personas comenzaban con una rehabilitación. Por tanto, a la conclusión que llegamos es que un descenso de los factores reguladores miogénicos con un aumento de la miostatina lo que hacen es afectar directamente al nicho de células satélite, promoviendo la atrofia muscular. Por tanto, estas fueron las conclusiones del estudio. La principal es que una sarcopenia exacerbada va a generar una discapacidad extrema, están correlacionadas, y luego
que existen grandes diferencias entre el interactoma muscular de los pacientes dependientes e independientes, que la sarcopenia no es solo un resultado de la edad, sino también un síndrome evolutivo en el que están implicadas múltiples alteraciones celulares, y que el estudio de la serie de procesos conectados en el interactoma nos proporciona información precisa para identificar la diana principal en las primeras fases de la sarcopenia con la intención de frenar su progresión y, por tanto, retrasar la discapacidad inducida. A continuación os muestro el artículo en el que todos estos resultados están integrados. Este fue un artículo que salió este año en la revista Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, y bueno, por si os interesa el tema o tenéis curiosidad, aquí están los resultados muchísimo más detallados. Y bueno, y por último quiero agradecer a todo mi grupo que me ha acompañado hasta aquí durante todo este tiempo. Y ya está. Bueno, muchas gracias, es muy interesante. Pues es que a lo mejor me he olvidado del principio, pero decías que las dos eran pacientes sanos. No, sí, todos los pacientes, los 30 pacientes eran sanos. Sanos en el sentido de que no tienen... Sí, de que no tienen, por ejemplo, ninguna enfermedad oncológica, no tienen desnutrición, o sea que siguen las... Pero probablemente tienen otras complicaciones. Alguna cosa... por encima de 70 años. Sí, bueno, algo claro, evidente, pero bueno, nada eso significativo de decir, pues eso tiene, no sé cómo decir, algo exacerbado, algo... Se consideraban sanos porque buscábamos el índice de comorbilidad que fuera cercano a 0. Sí. Que no tiene nada, ninguna patología muy severa. Eso, sí, sí, exacto, ninguna patología previa que sea severa, que se pueden considerar sanos, claro, pero a 70 años. Y después, otra pregunta, que es que no sé si estoy segura de las gráficas que muestras, los marcadores, por ejemplo, la expresión, por ejemplo, de los marcadores de autofagia o del propio response, esos son los datos que son Western blot de las biopsias, o habéis hecho también alguna histología, no. histoquímica o algo que permita ver algo también un poco la distribución celular? No, los resultados que muestra aquí son a partir de la técnica del Western blot. Sí, sí. O sea, que homogenizáis el tejido. Exacto, se cogió la biopsia, se homogeneizó, se hizo un cálculo de proteínas y con eso se... ¿Y no crees que se puede usar? Vamos, no sé si la biopsia lo permite. Histológico, sí, eso es justo lo que se está haciendo ahora. Es como el siguiente paso. Una vez que vimos un poco las afecciones que podrían tener, porque tampoco era un estudio un poco preliminar, no sabíamos si entre dependientes y dependientes podría haber alguna diferencia. Ahora, al ver que hay diferencias tan abruptas, sí que se está haciendo histología. Claro, si hay grupos celulares donde tienes a lo mejor autofagia completamente dividida, o sea, si es que todas las células están dadas, por decirlo así, o es que hay zonas o regiones afectadas, o si, por ejemplo, tienes menor número de células satélites, que podría ser también, ¿no? Porque a veces también se activa en... Sí, sí, hay menor número de células satélite porque uno de los marcadores que miramos fue PAC7 y vimos que sí que también había una reducción. Y de alguna manera pues de momento no lo sé. Intervención, no sé si hay algo. No tengo ni idea. En línea con lo que se ve, Mónica, ¿estos marcadores se pueden medir de alguna manera en sangre? ¿Tenéis muestras de sangre de estos pacientes? Sí, tenía muestras de sangre. Aquí es que lo que os mostré fueron a nivel muscular, o sea, fueron de las biopsias, pero yo también tuve... Presentaban, algunos presentaban diferencias.
O sea, a nivel sanguíneo también había diferencias. Y una pregunta es, como dices que no está asociado directamente a la edad, ¿no? Porque también es que es algo que está enfermedad, virus, ¿no? ¿Se sabe alguna causa de estos cambios celulares? La causa inicial, ¿no? No lo que está ocurriendo en las células, que lo puede desarrollar, o sea, alguna genética o... No, yo, bueno, lo que aquí nos habíamos basado en personas, por ejemplo, que están encamadas y que no tienen ningún tipo de movilidad, y me imagino que eso es lo que dispara el resto de los marcadores frente a otros que, aunque tengan la misma edad, sí que tienen. Entonces, la importancia de que al menos, aunque sean mayores, que se muevan. En ese aspecto probablemente hay una interacción tóxica entre la actividad del sistema nervioso y y probablemente la inactividad favorece. Siempre personas que están enfermadas. Lo mismo, porque pierde poco la interacción tóxica del sistema nervioso. Más preguntas. Lo dejamos ahí. Pues muchas Muchas gracias por gracias. escucharme.